Esto y Les Fartures, con David Castañón. Güey de Asturias me despido, tengo el corazón desfecho. La verdad es que dame pena cortarla porque llevo una voz maravillosa, pero bueno, ya que o sentimos la canción o hacemos la entrevista. Como la tenemos aquí, pues ya nos vamos a aprovechar de ella en un ratín. Pero a mí préstame que viniera Alicia Villanueva, que es campeona de Asturias, de tonada asturiana. Lo primero para darle la enhorabuena y lo segundo para charlar un poco de un mundo que abúltame a mí, que es todavía muy desconocido para muchos y muchas asturianes. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, aquí, encantada. Ya tienes el mismo vozarrón casi para falar que para cantar, ¿eh? Cambia bastante mucho. Sí. La gente sí que es verdad que se sorprende de verme hablar y yo misma luego de cuando te escuchas los audios, ¿no? Que dices, tu madre, qué diferencia tan grande. Tú esto, bueno, lo primero, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 25. Ya tengo 25. Y es muy moza para Bueno, dedicarte sí. a una cosa que a priori desde fuera parece muy viejuna. Y es verdad, yo cuando empecé tenía 8 años y bueno, la tonada dicen que lleva muriendo ya desde que yo empecé, por suerte ahí sigue, pero claro, y es una cosa que viene de tantísimo tiempo atrás. Date cuenta que canciones de las que estamos cantando ahora mismo, yo que sé, de la Busdonga, ¿no? Lo que fue el premio ahora, son canciones que tienen más de 100 años. Claro. Entonces, bueno, eso también es lo guapo, que se conserve, o sea, también pudiendo dar un aire diferente, ¿no? Pero es guapo que se siga manteniendo. ¿Y a ti esto cómo te dio por empezar? Pues bueno, yo ya bailaba asturiano. Yo, bueno, ya todo el mundo casi lo sabe, ¿no? Que soy de Vimeña, soy yerbata, embajadora. Tienes ahí a Aitor, que está... Sí. Está puseando. Un abrazo para Aitor. Sí. Queremos, Aitor, queremos. Y nada, yo empecé a bailar con 5 años asturiano y nunca me dio, bueno, por ningún instrumento, pero a mí me gustaba mucho cantar. Y mi abuela, bueno, de aquella ya no cantaba, digamos, tanto, ¿no? Vino a Anabel Santiago a dar un curso a Vimeñas y nada, empecé, yo no sabía lo que era la tonada, no tenía ni idea. No tenía ni de sentirla en casa, ni de tu No, porque mi abuela. abuela de aquella, bueno, murió de una fía y tal, y entonces como que no tenía esa gana, ¿no? Ajá. Y bueno, pues yo escuchaba mucho a Nuberu, era muy forofa yo, y bueno, sabía muchas de las canciones míticas, Campañas de mi aldea, bueno, Claro. todo aquello. Yo llegué un día allí y empecé a cantar todo lo que sabía y hasta ahora. Pero fuiste a una clase con... A una clase con Anabel ahí en Vimeños, que Y ya claro, tengo y tiempo dando. la Anabel tuvo que haber un potencial ahí de... Bueno, a ver, de aquella yo soy una guaja, pero bueno, una guaja que gusta, ¿no? Y yo es verdad que pienso que hay mucha gente que gusta cantar, pero que no se da, o sea, soy una Ya. realidad como tantas otras cosas. Pero yo creo que sí que tenía algo como dentro ya, o sea, porque mi abuela cantaba muy bien, o sea, no es que lo diga yo, y es que de bien popular. Mi abuela y mi bisabuela cantaban muy bien, tenían como mucho salero, mucho desparpajo y algo que, sobre todo la canción asturiana, tienes que transmitirlo, o sea, Ya. no oye que estés ahí como puesto por el ayuntamiento, ¿no? Y que es verdad, necesites echarlo y transmitirlo bien. Porque tú para cantar tonada asturiana no vale, digamos, cualquiera que cante bien o que tenga voz. Tienes que tener, digamos, vozarrón, ¿o A no? ver, hay que prepararlo, me refiero. No empieces el primer día y vas a cantar al pasar por puerto. Ya. Hay que practicar el tema de la respiración, porque nadie sabemos aprendiendo a utilizar el diafragma, tema de vocalización, de impostación, o sea, son muchas cosas que parece una tontería, pero No. pero no lo oye, porque la gente que se dice mucho, no lo de nada. Das ahí 4 voces y No, tal, no. y no es así, porque hay muchos melismas y cosas que requieren, bueno, y son una dificultad.
tal. También, por ejemplo, la canción Ayerana, son cosas que son complicadas y que hay que trabajar. Y el proceso, claro, yo imagínate, llevo cantando la friolera de como 17 años, ¿no? Claro, Entonces, claro. aunque parezca Madre que mía. soy muy joven, al final, claro, llevo mucho recorrido. ¿Qué pasa en la canción Ayerana? ¿Que vas métete con los ayeranos? ¿Que mi Ah, madre Ayerana? No, y yo también tengo yo soy mejido, tengo la vena vale, ayerana vale, pura. No, las canciones ayeranas, o sea, la canción asturiana divídese como por estilos, géneros y demás. Pues hay canción soberana, canción brava, no sé qué. Y la canción ayerana pues tiene como esa peculiaridad de que es como más complicada porque como que tiene ahí como más melismas. O siempre, bueno, hubo cantantes ayeranos, yo qué sé, pues Ataúlfo la da Camblor, Pepín de la Rumiá, Chucha, así como más de ahora, ¿no? Que son cantantes como muy, muy potentes. Ajá. Mira, ¿ves? Ya te digo que llevo una Desconocimiento, claro. Total, Sí, sí. claro. Yo sé que mi abuelo cantaba y cantaba toná y cantaba muy bien, pero claro, no, mira, no trascendió. Mi Pa' mano que llegó, veas. mi madre quedó en Nuberu y yo llámame Nuberu, eso sí, pero faltanos ese salto. Yo por eso te decía que asociámoslo a una cosa como más de personas mayores Sí. y por eso presta que tú ahora, yo qué sé, pongas la TPA y ver los concursos o a ver a cualquiera de los concursos que hay de Toná en Asturias y que veas xente mozo, porque haylo. Sí, a ver, yo cuando empecé había. Y es verdad que eso, claro, la gente va pasando por etapas en la vida, hay gente que lo deja, Ya. gente que luego vuelve. Entonces a mí eso sí que lo viví, que gente de mi generación pues queden muy pocos, pero estoy viendo cómo está volviendo gente ahora. ¿Qué pasa? Que la tonada está limitada mucho a o sea, a ver, hay actuaciones, pero a lo que vamos, lo que es lo fundamental son los concursos. Entonces, Ya. claro, hay gente que yo llevo, la verdad, concursando siempre y nunca paré, pero cansa también, Claro. y es complicado, hay que Y que prepararse. muy duro, son muchos fines de semana. Son que muchos tienes fines que de ir tu semana, y el trabajo, y que tienes que tener la voz como la tienes que tener. Al final, pues son tiempo. Nada de salir el día esfuerzos. anterior de Folicia. Es que es verdad, al Claro. final tienes que ir adquiriendo como costumbres. Yo, por ejemplo, nunca bebo con hielo. Ajá. Intento no beber frío tampoco. En ningún... En general, nunca. Siempre suelo tomar las cosas del tiempo. Sí. O sea, hasta un calimocho lo tomo. Calla. A poder ser del tiempo y sin hielo. Sí, te lo prometo. Ya sí, jurado. Es que afecta muchísimo. Y bueno, también yo hablo mucho, hablo muy alto, entonces tienes que Ya. moderar porque es verdad que afecta mucho los ambientes. Sí. Claro. A ver, cuéntame una cosa. Verás. ¿Cómo mi mantu facéis para aguantar tanto tiempo con esa cadencia ahí? Porque yo, en el resto de gente que canta, yo qué sé, a mí molame el heavy metal, que aguanten la de Dios. O sea, tú ves a un cantante, ves a Bruce Dickinson y está ahí 30 segundos. Pero yo veo que vosotros aguantáis más todavía. Aguantamos. Nada, pues eso, y el tema de practicar la respiración no tiene más. Y yo también, pues no fumo. Ya. Esos son factores importantes, ¿no? O sea, como muchos Pedros, ¿no? Que, tienen, claro. no tiene la misma... Y es verdad, luego hay gente que es verdad que parece que no pasa nada, pero la capacidad pulmonar, ya por ciencia, no es la misma. Claro. Entonces, nada, y el trabajarlo. Y luego ya también como... Yo llevo tanto tiempo que yo como que te sale Solo, ¿no? Bueno, y además, si empezaste de muy niña, supongo que no será lo mismo que si me pongo yo ahora con mis 40 y tantos. Bueno. A Dai, ¿no? Claro. No es lo mismo, porque al final vas adquiriendo... Tú ya te has educado. manías. Claro, la respiración ya sabes cómo Claro, tienes que hacer. eso Claro. oye. Pero bueno, a ver, nunca es tarde para aprender, ¿eh? No, pero yo lo que... Aparte que yo canto muy mal y el tono, cuidado, tengo ahí un problemísima. Sería una gran estrella de rock si no fuera pelavoz. Yo creo que hay que tener un mínimo de chorro de voz. Bueno, para la tonada en concreto, sí. O sea, si te sale voz un cantautor tipo Nacho Vegas, igual no vales. No. Claro. Vamos, para mí no. Quiero decir, Claro. hay de todo, ¿no? Pero es importante tener, sí, como una voz fuerte, ¿no? Que sea contundente, que sea clara, porque es verdad que muchas veces el tema de la pronunciación y tal, bueno, yo tengo problemas de pronunciación de tal, pero luego cantando, y es verdad que se me entiende como muy bien. Sí. Pero eso también porque haces tú por ello. Claro. Entonces, bueno, al final Bueno, te llevas vas educándote, trabajando. claro, toda la vida. Y es verdad que llevo un estilo musical y a mí, a veces que falo con alguno de vosotros,
igual uno de los problemas que tiene es que lle un poco acotado. Quiero decir, el repertorio y el que lle Sí. no se moderniza y a veces una moza, moza como tú, pa' encima, pues a veces no se siente muy identificada con las cosas que estás cantando. Totalmente. Y es igual y uno de los problemas del gremio. Sí, yo creo que hay un problema bastante fundamental. Problema que, claro, la gente no te deja avanzar tampoco. O sea, me refiero a los jurados y demás, pues siguen como en esa línea purista, por llamarlo de alguna manera, en general. Entonces, cuando te sales un poco de ahí, yo como que muchas veces no está bien visto, por desgracia. Lo que hicieron bien en el concurso autonómico ahora y impulsar esto. El año pasado era, si querías, vamos, no era obligatorio, pero este año ya era obligatorio una letra nueva que podía tratar letra o melodía, de lo que quisieras. Entonces yo lo que hice fue salirme de la temática y entonces hice una letra nueva que habla de un tema actual y que repercute o sea, por ejemplo, este tema habla de la guerra, ¿no? Que hay un tema de actualidad que al final, pues Claro. a cualquier humano nos afecta, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que hay que dar esa voz a otros temas y, bueno, paso a paso, pero bueno, espero que vayamos consiguiendo cosas, igual no en los concursos, pero bueno, que tenga cabida en festivales, bueno, poco a poco. Y sería una buena manera, además, de enganchar con público más mozo, porque si tú estás haciendo un cantar, ahora yo que sé, que estás viendo como cosas tan extremais o nueves, o como Rosalía, o sea, Claro. que igual estamos en una época más abierta de mente, que la tona podría entrar ahí perfectamente con un temazo que enganchara ahí. Sí, porque ahora también hicimos un festival que se llama Artístiques, Sí. por vía de Puro Remango y música asturiana. Tuvieron aquí para presentarlo. Para presentarlo. Más buena gente, ¿eh? Justo. Sí, sí. Y nada, pues fue una cosa súper novedosa el hacer la tonada con la electrónica. Y, o sea, aquello estaba petado. Claro. O sea, fue increíble la acogida. Luego ya nos están llamando ahora para hacer cosas relacionadas con eso. También fuimos a la tele con ello. Quiero decir, o sea, que la gente está acogiéndolo y sobre todo eso, la gente moza que diga, pues jolín, la tonada no llega 4 voces en un chirgue, ¿no? Claro. Y mucho más. No, ni hablar siempre de, yo qué sé, la mi Rosina, que... Sí, bueno, que hay también- letras de canciones que, son bueno, muy machistas. tenía que estar aquello prohibido porque bueno, es que hay letras que de verdad yo, Claro. Bueno, cámbiate hasta la cara. Claro, pero es verdad que son filles de una época y también muchos Sí. de una situación política. Sí, habiendo no sé cuántas mujeres en casa, no sé cómo no dos da vergüenza, que no sé qué, y no, digo yo, me cago en la mar, no puede ser. Claro, por eso ya es necesario que haya un cambio, sí, claro, sí, y totalmente. que tú lo lleves. Mira, esto que acabas de decir gustó mucho y además la letra compusiste tú. Sí. Eso, pues, que a ti también te obligue a hacer algo propio, ¿no? Sí, porque yo la verdad que compositora no soy, ¿eh? No soy, pero bueno, al final, oye, también tienes amigos a los que ellos dices, oye, échame un ojo, o alguna palabra que no te salga, alguna cosa, también, y es bueno rodearse. No, y a mí me coincidimos en el concurso nacional de Guindes, Sí. en el Abrelatas. Abrelatas, y ahí tuvisteis haciendo y había como, pues casi como 3 estilos musicales distintos. Era diferente, sí, Claro. sí. Y era una cosa que mucha gente, y era la primera vez que sentía, Ujú. y prestaba ellos. Sí, porque claro, la gente yo creo que lo asocia como eso, y así y así. No puede como evolucionar ni ser de ninguna otra manera. Entonces, claro, cuando ves al chino dar esos... O sea, Impresionante. es que es increíble. El toque de country con claro, tonada. es que mola mogollón. Claro. Y, por ejemplo, eso, dialogamos los dos, o sea, es que es como muy diferente y... O sea, yo creo que ya digno de escuchar, vamos. Y eso, que entre también, porque a veces yo he hecho lo en falta, ¿no? Que pues en festivales o en noches de rock o de folk o que haya por ahí, a veces la tonada siempre hay un poco la escacía. Sí, totalmente. Al final quedamos un poco, bueno, repudiados. No Sí. sé por llamarlo de alguna manera, ¿no? A los míticos festivales en las fiestas, pero yo como que no hay tantos espacios como igual los hay para otras cosas, igual también para actos o sea, no tiene por qué ser una tonada, como digo yo, pura, puede ser pues una tonada con el piano, puede ser una tonada incluso con guitarra, o sea, esto se pueden hacer muchas cosas. Claro. Y entonces la cosa es planteárselo y claro, que la gente, bueno, lo admita, digamos, de alguna manera. Porque que además hay un estilo propio. Sí. O sea, no lo hay. Además, en otros sitios. cada persona y da su toque
propio también, porque tú al final sí coges las canciones y cantas esta canción por la busdonga, pero al final tú das tu toque personal, porque también no sería nada guay, ¿no? Que lo hicieras como punto por punto. Claro. Después, tú yendo por ahí, tú escuches un poco de todo. De todo. Ya que a veces decimos, hay que cantar una tonada, pero solo escuchará tonada. No. Sí, sí. O sea, tú en el tu día a día hiciste una esvilla musical para música asturiana, para Sí. Sicu, y ponías que escuches desde Nino Bravo hasta Queen. Soy O sea, muy friki, o sí. sea, musicalmente la gente flipa mucho porque, claro, soy muy joven, pero sé como muchas canciones. Y entonces, el otro día estábamos en el Cueva, ¿no? Y empezó como un mix ahí y decíame Marta, pero bueno, ¿y esta sabesla? Y es que tengo como, por suerte, mucha cultura musical y entonces, bueno, depende cómo me dé. Por ejemplo, ahora, esta semana diome por el último de la fila. Callao. Yo qué sé, Pablo Milanés también, es que voy un poco como por semanas, o sea, ahora digamos que mi canción de la semana ya canta por mí, del último de la fila. Ah, sí. Voy Bueno, un poco así. Sabes que tocan en Avilés, ¿no? Sí, sí, Vale, lo vale, sé. Pero bueno, no es lo típico para No es típico para nada. 25 años, No, ¿eh? no lo oye. Vale. Lo sé. Igual es un poco viejuna. Igual también. soy un poco viejuna, sí. Sí. Vale, bueno, échesme un cantarín, por favor. Venga, pues ya que hablábamos de las canciones nuevas, voy a cantar esa canción nueva con la que arranqué el concurso de letra nueva, Vale. que se llama, bueno, título como tal, bueno, A les mujeres y homes. Vale. Se llama, ¿vale? Muy guay. A les mujeres y homes, a les mujeres y homes, que en este mundo se ven, que en este mundo se ven, forzaos a colar bien ñoñe, por ver que la guerra bien, por ver que la guerra bien, por ver que la guerra bien, y que el odio va emburriando, y que el odio va emburriando, esbaratando los sueños que un buen día y imaginaron. A todos ellos yo os digo, desde el mío corazón, que en un resquicio de Asturias ellos toparán el ciño y el aliento que mi tierra da. Impresionante, ¿eh? Mira, estoy respigado. A mí lo que me fascina es cómo lo vas preparando, ¿eh? O sea, porque tú parece como que a veces es un poco repetitivo, Sí. estás ahí, pero cada vez vais haciéndolo de una manera un poco distinta. Y luego al final la remates. Claro, sí. Bueno, esto era, el son ya existía, y de Sí. otra canción que se llama La Saya Colorada, y entonces lo que hice fue coger ese son, ¿no? O sea, melodía, y poner la letra, y esto- encájalo. ¿Y esto cantástelo con gaita? No, solo, a Sola, capela. sola. Sí. Hay que tener una... ¿Y esto dónde fue la final? ¿En qué La teatro? Laboral. En la Laboral.
estaba bien de xente, además, porque Sí. esas cosas suelen llenarse. Sí, bueno, claro, Bueno, y muy grande, impresionante muy de grande. grande y claro, podría estar muchísimo más, pero bueno. Había xente, Sí, 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 sí. ahí tú tienes que tener una seguridad para salir ahí delante, yo qué sé, 300, 500 A ver. personas y de ahí... Y es importante, a ver, por suerte, siempre se me dio bien, me refiero. Y es galla espera, ¿no? Y Sí, es echa pa'lante. o sea, parece que nunca tuve así, a ver, que tengo mis momentos, Bueno, como- pero nunca me dio así el nervio. Como hay gente que está toda la vida cantando y se pone súper nerviosa, yo la verdad que lo llevo bastante bien. Hombre, puede atacarme un poco más ya cuando te llega el momento de subir al escenario, pero luego cuando estás en el escenario yo como que, no sé, todo va Sí. de otra manera. El año pasado, y es verdad que me puse a atacar, porque no sé, fue como todo, también era una cosa nueva, no sé, el año pasado no lo disfruté nada y no lo hice bien por eso, porque me pudo, ¿eh? Pero este año, no sé, estaba un poco nerviosa, pero como que me lo tomé diferente y ya arranqué muy bien. Y cuando ya arranques muy bien, Ya. suele ir todo bien. Solo que la segunda parte, la primera canción, empezó el micro a bajarme. Mientras cantaba, yo claro, no podía parar. Entonces tuve que, claro, el micro no se aguantaba, no llegaba a dar. Ah, Y entonces, nada, tuve que tener por él y nada, aguantar por él y seguir. Y entonces, bueno, soy un poco que lo ponía Héctor, ¿no? En un artículo que hizo en Música sí, lo Asturiana, vi. que son estables. Y es Claro. verdad, al final, pues la música, show must go, ¿no? Claro. La música tiene que seguir. Y entonces, claro, en ese momento no podía parar. O sea, si paraba, perdía. Entonces tuve que seguir. Y lo de esa pose con el puño, normalmente el izquierdo, que siempre pones muchos cantantes de tona, eso Bueno, que- lo de la pose, cada uno, hay gente que pone los brazos atrás, También, sí, otros paisano. ponen la mano en Sí. el bolso. Yo solo con las dos manos, no siempre gesticular Sí. mucho. Y cuando, yo qué sé, la canción habla de carretera Bashuba, no sé qué, me gusta mucho hacer los gestos, pero porque te va saliendo solo, porque hay una manera ahí de expresarte. Hay gente que, bueno, que ya es expresiva y otros que ya sí que lo expresamos. Pero sí que estáis en un punto, o sea, ¿no? Normalmente no os movéis. No, a ver, Y lo yo que te lle- veo el cuerpo, como que dices, esta moza como pide... que quiere salir ahí. Sí, Y es verdad, sí, Pide, sí. pide un poco más Pero de... bueno, eso ya va un poco con la personalidad también, yo creo, de cada uno y bueno, la manera de expresarse. Vale, pues, ¿y ahora qué? Ya ganaste, tú ya Sí. puedes decir, oye, chavales, voy para casa. No, hay que seguir. Que va, no, ahora yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso, también mucha gana de hacer cosas, de proyectos nuevos. Ahora estoy segura, bueno, ya van saliendo, que de momento no puedo desvelar. Bien. Pero bueno, van saliendo cosas, ahora entramos en el circuito de Asturias Cultura en Rede también, para llegar un poco pues a esos sitios que no donde siempre llega, ¿no? Y bueno, a moverse. Claro, a tú moverse. ahora vas a ir dando conciertos, como ella es la ganadora, Sí. yo qué sé, centros culturales En o donde cuadre. sea, en Casas de la Cultura, Eso, sí, vaya. donde, bueno, de momento, de pronto, ¿no? Todavía queda un año entero por delante, Vale. pero bueno, y al final, al también ser campeona de Asturias, pues seguramente van a salir más cosas, Claro. más proyectos, porque dicen, bueno, pues queremos como a esta, ¿no? Que bueno, por suerte, ya de antes, aunque no fuera campeona, también me llamaban para muchas cosas. Y a pero mí bueno. prestábame una cosa, pues lo que tú dices, amestar la electrónica con la toná, Ujú. o sea, ir haciendo ese mestizas que yo creo que sería una buena Sí. manera de hacer futuro. Sí, y de llamar a la gente joven, de decir, pues oye, la tonada no se resume solo en una cosa, o no se resume solo eso, que tengan, que sea más amplio. Claro. Yo, por ejemplo, fui una de las primeras que rescató la canción dialogada también, que ya algo que ahora ves más, pero yo de la que empecé estaba un poco como olvidada también, que ya algo muy guapo de la canción asturiana, y yo a veces también lo hacemos con la guitarra, con cosas, también con el piano, a mí me encanta cantar con el piano, que con Luis Pola, o sea, genial. Bueno, pues ya veis, 25 añinos, y lleva ya toda la vida cantando tona asturiana hasta que ya por fin campeona de Asturias de tona. Alicia Villanueva, si no la visteis nunca cantar, bueno, acabáis de sentirla, pero tenéis que verla en directo porque llega como una fuerza de la naturaleza, y préstame porque ya está xente mozo que viene ahí con muchas ganes y haciéndoles cosas muy bien, y también con ganas de anovalo, no solo de agarrarlo de antes, sino hacerlo propio y darle un push para allante. Sí, al final puede salir mejor o peor, ¿no? Pero las ganas y la actitud, como digo yo, la vida es cuestión Eso de no te actitud falta, y es fundamental. Vale. Bueno, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias.